Si algo tuvo nuestra generación fue suerte. ¿Y cómo no vamos a tener suerte si teniendo 13, 15 años, siendo ese nivel de jovencitos, tuvimos la oportunidad de sentarnos frente al televisor y ver una película espectacular que además venía acompañada de canciones más increíbles aún? ¿De qué estoy hablando? Bueno, sentarte a ver una película como Highlander, Los Inmortales, y recordar que parte de una de sus canciones era una cosa como... Sí, una película increíble con una música aún más increíble. De eso hablaremos hoy en Nunca Digas Nunca. 2 de junio de 1986, 39 años. Un día como hoy, 39 años atrás, se estaba conociendo que Queen anunciaba un nuevo álbum. Queen anunciaba el lanzamiento de su 12º álbum. 12 álbumes de estudio y A Kind of Magic veía la luz del día. Veía su nacimiento, la humanidad. Esa carátula con esos dibujos animados de los personajes de Queen, ya los habíamos visto en distintos formatos, presentaciones, nunca los habíamos visto animados de esta manera. Y este álbum de Queen tiene referencias muy importantes que hoy quiero recordar. No solamente porque era el álbum número 12 de Queen, sino que además fue el último álbum donde participó de manera activa Freddie Mercury antes de despedirse pocos meses después de fallecer tras su lucha contra el VIH, en una época donde lamentablemente no habían tratamientos paliativos, se sabía muy poco el VIH, solo se sabía que era realmente mortal. Bueno, sigue siendo mortal, solo que no había las posibilidades de dar una calidad de vida como se le puede brindar a un paciente con la enfermedad en estos momentos. No contaba con esa suerte Freddie Mercury, que efectivamente al poco tiempo se despedía de este plano. Y este sería el último álbum, A Kind of Magic, donde él participó. De hecho, hizo una gira Queen en ese mismo año por varios países, una gira mundial promocionando A Kind of Magic, y en algún momento podré realizar algún episodio del podcast para dar referencia, contar lo que efectivamente han contado sus ex compañeros de banda, sus amigos de vida, de carrera, quienes, bueno, manifiestan lo complicado y difícil que fue llevar aquella gira con un Freddie Mercury que ya mostraba síntomas evidentes de una enfermedad que lo iba a terminar matando. Todo eso ocurría en aquel 1986, hace 49 años, a partir de este momento, un día como hoy, 2 de junio, cuando, insisto, salía a la luz pública A Kind of Magic. Una de las particularidades, aparte de tener canciones espectaculares como nos tenía acostumbrado Queen, es que es un álbum que viene con un background, un realce importante, un impulso que lo llevó a niveles estratosféricos en ventas y además en la incertidumbre, en las ganas que había de conocer lo nuevo que traía Queen, a propósito del exitazo en su presentación el año anterior, en 1985, hace 40 años, para esta época más o menos, con el Live Aid, aquella presentación que quedó para el recuerdo, que además fue inspiración, motivo de aquella película Bohemia Rhapsody hace un par de años, de una película que además fue exitosa y que mostraba la biografía de un Freddie Mercury en el mejor momento en Queen. Bueno, Live Aid generó en Queen la expectativa de un álbum que cuando sale al año siguiente, en 1986, todo el mundo quería saber qué es lo nuevo que trae Queen. Y ahí lo conocíamos. 9 canciones. Este 12º álbum, que además la referencia a la que quiero hacer hoy es no solamente recordar sus canciones, lo importante que fueron, es que vino anclado a un fenómeno cinematográfico que nos marcó para siempre. Ojo, no estoy hablando de una película súper taquillera. De hecho, revisando la información, preparando la producción para hablar de este episodio, fue una película que dejó hasta pérdidas. Estuvo muy por debajo la recaudación de lo que fue la inversión de la misma, pero quedó para siempre como una película de culto, una película que los amantes de los 80, los nostálgicos, que cuando vimos aquella película con 13, 14, 15 añitos de edad, nos marcó para siempre, y 40 años después seguimos enloqueciendo y vibrando con Highlander. Because you were born different, men will fear you, try to drive you away. La super película que trae
un tema, un argumento increíble, impresionante, que nos voló los tapones en aquel momento. Yo leyendo todo para preparar la producción, me volví loco y quiero volverla a ver, porque de verdad que la historia es fenomenal, increíble. Voy a hacer un pequeño resumen, una pequeña sinopsis para los que estén perdidos, los que vieron no la recuerdan, los que no tienen ni idea, no tienen ni la menor idea de lo que estoy hablando. En 1986 conocimos el estreno de Highlander, Los Inmortales, o El Último Inmortal, como también se le conoció. Una película que, bueno, cuando fuimos al cine a verla, no teníamos idea de lo que nos íbamos a encontrar y, bueno, empezamos a notar que había algo sumamente interesante en esto que nos traía como argumento, como propuesta la película. Comienza en una especie de ring, un cuadrilátero en la ciudad de Nueva York, donde hay peleas de lucha libre, y un hombre que está entre el público sale y en el estacionamiento empieza a tener una riña con un desconocido que pretende atacarlo. Lo que sorprende es que ambos hombres neoyorquinos propios de los años 80 sacan unas espadas de samurái impresionantes. Y uno dice, bueno, ya va, ¿qué es esto? O sea, no es una pelea normal. Esto no es una tangana, una riña callejera cualquiera. No. ¿Qué hacen estas espadas? Y además no solamente las espadas, las katanas que sacan, sino la habilidad que ambos tienen para hacer uso de la misma, con Conor McLeod teniendo la oportunidad de ganar aquella confrontación, aquella pelea. Y elimina a su contendor decapitándolo. Así, con esa primera escena, en esa introducción, con esa especie de prefacio, abre boca, arrancaba Highlander y dijimos, no, si este es el hook de la película, efectivamente lo logró, nos enganchó y ahí nos quedamos. ¿Qué iba a pasar más adelante? Y empezamos a entender un montón de cosas, que este hombre efectivamente no era un hombre normal, era un hombre que venía con una data de un montón de años encima, porque es el mismo hombre que en el año 1536 estaba librando una batalla en las tierras altas de Escocia. Su clan, los MacLeod, se enfrentaban a otros clanes y siendo un jovencito de 18 años, se estrenaba en el arte de la guerra celta, de la guerra esta especie de guerra de vikingos, peleas de clanes en las tierras altas escocesas. Una de las escenas que llama la atención es la de Kurgan, el villano de la película, un tipo, una especie de monstruo, un hombre más de 2 metros de altura, con aquellas facciones, bueno, de un bicho que te puede intimidar, ubica al Nobel Conor McLeod y lo atraviesa con su espada a través de, bueno, una herida en todo su abdomen que le atraviesa literalmente. Dicen, lo mataron de una vez, y cuando lo va a decapitar intervienen parte de sus acompañantes del clan y evitan que lo decapite, se lo llevan muy mal herido y efectivamente está condenado a la muerte. Tanto así que en la noche hacen la ceremonia prácticamente despedida del joven Conor, porque prácticamente ha muerto, está desahuciado. Para sorpresa de todos, al siguiente día Conor abre los ojos, se levanta como si absolutamente nada, como si no lo hubiera ni siquiera rasguñado con un corta uñas. Se levanta, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo? Sale caminando y de inmediato herejía, brujería, lo quieren quemar, lo quieren linchar, tiene que huir de su aldea. Y bueno, empieza todo un tránsito que nos lleva en la película a mostrar el desarrollo y evolución de este hombre desterrado, de este hombre que inexplicablemente había burlado la muerte. Todo empieza a tener un poquito de sentido cuando aparece en escena Sean Connery, que interpreta a no recuerdo el nombre ahorita, pero es un español, vamos a poner el nombre, creo que incluso José o Juan, algo así, un español que sorprende a Conor y se le presenta y le dice, yo te voy a explicar qué es lo que está pasando con tu vida. Y aquí es donde la película agarra sentido. Conor McLeod es un hombre especial. ¿Y por qué es especial? Porque forma parte de un grupo de hombres únicos en el planeta que tienen la bondad de ser inmortales. No pueden morir. La única manera de morir es que les decapiten, que les corten la cabeza. Y además hay condiciones especiales para que no mueran. Él explica por qué este hombre te hirió y por qué te iba a decapitar, cosa que no logra hacer y por eso es que está todavía con vida, pero que al haber sido herido de muerte y prácticamente haber muerto aquella noche, comenzaba su ciclo de inmortalidad, donde era estéril y aparte
literalmente no podía morir. O sea, este era un hombre que por más que se lanzara a una altura, cosa que le hace la prueba, por más que lo hirieran con armas, no había, que lo quemaran, que lo ahogaran, no había manera de que él muriera. La única forma de morir es que fuese decapitado por otro inmortal con una espada, además, que era su arma, por decir, de reglamento para infligir la herida que le quitara la vida a ese inmortal. Le explicó que eran muy pocos en el mundo y que además estaban en guerra entre ellos mismos porque debía quedar uno solo en pie. Y ese único inmortal que quedase en pie iba a adquirir poderes súper especiales, amén de quedar con los poderes de quien eliminaba. Y así iba avanzando toda esta pelea de inmortales hasta que nos llega al final, a esa especie de mundial donde pasaste octavos, cuartos de final, fase de grupo y llega a la final, que es entre Kurgan y Conor McLeod, el único sobreviviente, los dos únicos sobrevivientes, los dos únicos inmortales que quedan en pie, y viene la lucha y no les voy a decir qué pasó porque sería tremendo spoiler, así sea una película con casi 40 años de existencia. Todo esto es una película con una dirección increíble que además nos cautivó la historia. No sé si lo poquito, con lo bien o mal que lo haya hecho, les ha dado unas referencias suficientes para que no la haya visto tenga ganas de salir corriendo a buscarla ahora mismo y poder disfrutar de Highlander o Los Inmortales. Pero para completar, y es donde uno de las historias de un 2 de junio, un día como hoy, cuando nace A Kind of Magic, es que prácticamente de 9 tracks, 9 canciones que traía este 12º álbum de Queen, 6 de ellas, es decir, 2/3, fueron utilizadas para la película Highlander. 6 canciones en total. Una locura por la calidad musical de Queen unida a una película que además la ayudó a reforzar el hecho de que nos cautivó para siempre. Para mí es inevitable pensar en Highlander y no escuchar Queen, no sentir las notas musicales de Queen. Dichas canciones, al menos de estas 6, voy a mencionar las 3 más resaltantes, las 3 más recordadas. La primera de ellas... Here we are, born to be kings, we're the Prince of the Universe. Es además la canción introductoria, la canción del tráiler de la película. Prince of the Universe, una canción además súper adecuada, ajustada a toda la trama de la película, en la voz de Freddie Mercury, una locura. Además con este Queen que ya estaba en esta faceta con esos coros espectaculares, una banda madura, una banda consagrada que nos regalaba esta propuesta musical para una película que nos volvió locos. Ese es Prince of the Universe. La segunda canción de las 6 utilizadas en Highlander, la canción que forma parte del entrenamiento de Conor para prepararse a lo que el destino le deparaba, no podía ser otra que A Kind of Magic. One dream, one soul, one prize, one goal. La canción principal, el sencillo que vendió millones en el mundo, que además es homónimo con el nombre del álbum. A Kind of Magic, genial poder estar viendo Highlander y escuchando A Kind of Magic, que además era una bestialidad como en el cine, aprovechan estas películas para insertar canciones en escenas muy especiales que nos marcaron para siempre. Y la tercera, que además es mi favorita, es mi canción preferida. Cuando hablan de Queen, no es I Want to Be Free, que no es Rhapsodia Bohemia, no es We Are Champions, no. Mi canción favorita de Queen es una balada. There's no time for us. There's no place for us. Who Wants to Live Forever. No sé si fue una canción. He tratado de encontrar la información exacta, si es coincidencial o es que Freddie Mercury compone esta canción pensando especialmente en la solicitud para la película, por la trama de que no puedes morir, de que eres inmortal. No sé si Freddie Mercury inspira las letras de ¿Quién quiere vivir para siempre? Es una pregunta interesantísima, un planteamiento filosófico genial.
¿quién va a querer vivir para siempre? Si termina siendo, como lo muestra la película, en vez de una bondad, en vez de una virtud, algo que Connor McLove no quiere vivir, no quiere sentir. De hecho, en las últimas escenas, con esos poderes que él adquiere, entre eso está, y disculpen que les lance el spoiler, pero bueno, si no lo han visto, lo siento, el hecho de que va a poder morir, de que por fin va a poder descansar. Tenía 449 años. Recuerden que la herida que le propinan a él, esa herida mortal que marca el momento en que se hace inmortal, es en el año 1536. La película está basada en el año 1985, que es el momento en que se graba. Es decir, Connor McLove tenía un total de 449 años. Vio guerras, vio gente, lo que él dice, no es agradable encariñarte con las personas y luego verlos morir, de tener que despedirlos. Y la canción Who Wants to Live Forever, además, viene ambientada con una escena espectacular. Es esa escena cuando él está con Heather, su pareja, su esposa, su primera esposa, su gran amor. Están llevando, bueno, ya todavía en los años 1500, cerca del año 1600, viven en el campo, viven en la montaña, y es una pareja que se ve feliz, una pareja que se ve enamorados, ¿no? Como efectivamente lo estaba. Pero inevitablemente pasa el tiempo, inevitablemente Heather envejece, pero Connor, no. Connor sigue igual. La canción va avanzando con este video que toma escenas, y además en la película el desarrollo de esta escena va efectivamente con la canción de fondo. En la voz de Freddie Mercury, esos sintetizadores, ese órgano al fondo de Who Wants to Live Forever, como la manera como lo dice, mientras él ve a su pareja envejecer. Y efectivamente llega un momento en que, como es la ley de la vida, Heather va a morir de viejita. Él está entero, él está joven, rozagante, y ella le dice: Connor, nunca te vi enfermar, siempre te mantuviste igual, lo entiendo, siempre estuviste joven, yo no. Y ella muere sin entender. El dolor es increíble. Y bueno, a partir de ese momento muestra en la película cómo Connor promete no volverse a enamorar, no volver a agarrar cariño, porque es mucho lo que se sufre. O sea, ver despedir a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos, no es nada agradable. Así que nos encontramos con este Connor de los años 80 que busca ser el único que sobrevive, y con ese trasfondo musical espectacular. De ahí viene la referencia que les hice de la canción Who Wants to Live Forever. Highlander, para mí esta canción es Queen. Una mezcla perfecta que hoy he querido recordar, que hoy he querido rendir honores, porque el 2 de junio de 1986, como ya les dije, salía a la luz A Kind of Magic, aquel álbum, el 12º álbum de Queen, que incluía canciones que formaban parte del soundtrack de Highlander. Entonces, genial no solamente recordar un gran álbum, sino recordar una gran película. Háganse un favor enorme, busquen la película, descárguenla. Si no la tienen, hagan el esfuerzo de encontrarla, no es difícil, hasta en YouTube la pueden ver, así sea por fragmentos, pero vale la pena observar Highlander, ver el repaso musical, esa obra maestra que se logró con una película increíble, con un soundtrack aún más, una banda sonora aún más increíble. Ahí se las dejo, celebrando esos años 80, buen cine, buena música, espero que les haya gustado.